¿Qué tal? Seguimos con nuestro camino por el arte de empezar. Vámonos con el arte de crear un equipo, que es súper importante a la hora de crear nuestros coequiperos, cofundadores y un equipo de trabajo para nuestro startup. Pocas tareas resultan más emocionantes que fichar a grandes profesionales para un startup con futuro. Y pocos factores son más críticos para el éxito que los grandes profesionales. No basta con que los candidatos estén cualificados para trabajar en la startup. Deben además crear en el producto, porque trabajar en una startup está más próximo a una religión que a una forma de ganarse la vida. Este capítulo explica cómo construir un equipo maravilloso para tu startup actual o futura. Dicho esto, comenzamos. Ignora lo irrelevante. En el mundo hay escasez de grandes empleados. Por lo tanto, tomar decisiones relacionadas con su reclutamiento basadas en consideraciones irrelevantes es una estupidez. El arte de construir un buen equipo exige mirar más allá de la raza, las creencias, el color, la orientación sexual y la religión. Es una labor mucho más holística. Y añadirá a la lista incluso la formación reglada y la experiencia laboral. Céntrate en cambio en los tres factores siguientes y tomarlo en cuenta cuando busquen o estén en su primer trabajo y quieren entrar a trabajar en el mundo de las startups. 1. ¿Puede el candidato hacer lo que tú necesitas que haga? 2. ¿Cree el candidato en lo que estás haciendo? 3. ¿Es un candidato agradable y de confianza? Puntos súper importantes. Los primeros empleados de Apple, Google, Facebook y Microsoft no tendrían por qué ser necesariamente grandes empleados para una startup. La gente pone excesivo énfasis en la experiencia formal y en el perfil de los candidatos. A veces merece la pena ignorar la ausencia de un perfil perfecto y relevante, mientras que en otras merece la pena ignorar la presencia del perfil perfecto y relevante. Experiencia en una startup de éxito. La gente que trabajó en una determinada empresa, cuando ésta alcanzó el éxito, no tuvo por qué contribuir necesariamente a la consecución de ese éxito. Los primeros empleados de Apple, Google, Facebook y Microsoft no tendrían por qué ser necesariamente grandes empleados para una startup. Pero empezar, en este momento, seguramente son tan ricos que no les apetece tener que volver a trabajar duro. Experiencia en una empresa grande. Trabajar en una empresa grande no es un elemento de predicción fiable para alcanzar el éxito en un entorno de startup. Las habilidades necesarias son distintas en cada contexto. Un vicepresidente de Google, con su marca establecida, recursos y un 80% de cuota de mercado, tal vez no sea la persona adecuada para una organización que de momento consta de dos tipos trabajando en un garage. Experiencia en una empresa fracasada. Este es el reverso de la moneda de la experiencia en una startup de éxito o en una empresa grande. El fracaso puede haber sido consecuencia de muchos factores y tal vez el candidato fuera uno de ellos. El fracaso, sin embargo, suele ser el mejor maestro que el éxito, sobre todo cuando el fracaso se produce en la empresa de otros. Bien importante. Yo veo a varias personas que han fracasado en startups. La cantidad de conocimiento, aprendizaje, ideas, experiencia, lucha, día a día, pasión que tienen. También he visto gentes de éxito
y son arrogantes, todo lo dan por hecho. Esto varía mucho de perfil, persona a persona, pero un punto muy importante a tomar en cuenta es esa experiencia en una empresa fracasada o startup, mejor. Perfil educativo. Se trata de fichar gente inteligente, no necesariamente gente con títulos. Son cosas distintas. Steve Jobs nunca terminó sus estudios en Reed College. Steve Gates, fundador de AOL, estudió en Punahou. La mitad de los ingenieros de Macintosh Division no terminó sus estudios universitarios. Yo dejé la carrera de Derecho a medias y me rechazaron en Stanford Business School. El perfil educativo es importante. Nos da herramientas, nos da técnicas, nos da formación especializada y de primera mano. Pero, como bien dicen en el Startup J-Corp, la actitud es más importante. Luego podemos educarnos el día a día, en el trabajo, aprender, desarrollar, leer, escuchar, en fin, tomar en cuenta. Experiencia en la misma función. La experiencia funcional también es un arma de doble filo. Apple contrató en una ocasión un ejecutivo del sector de los tampones porque creíamos necesitar experiencia en marketing de productos para vender los Macintosh como si fueran compresas. Pero resultó que su experiencia no era transferible al sector de las computadoras y electrónicos. Vaya. Hay muchos puestos como los relacionados con la contabilidad que exigen un conjunto de habilidades concretas, pero para la mayoría de los puestos de una startup, lo más efectivo es hacerse con el mejor deportista. Y también esto varía. Hay gente que ha trabajado en marketing y puede trabajar en distintos sectores. Hay gente que es mucho más especializada y cerrada en un sector, a lo mejor como en el de la higiene personal. Si los cambias para digitalización, computadoras, internet, tal vez no sea el perfil correcto, tomarlo en cuenta. Experiencia en el mismo sector. La experiencia en el sector es otra arma de doble filo. Por un lado, comprender el sector y tener ya relaciones en él resulta útil. Pero por otro lado, un candidato que se aferra a su forma de pensar, lo que les comentaba, sobre el sector, puede acabar siendo un problema. Un fabricante de ordenadores no puede sostener su propia cadena de establecimientos minoristas. Puede acabar siendo un problema. Considera una vez más la estrategia del mejor deportista. Y otra característica que hay que ignorar, las debilidades. Nadie diría que uno de los puntos fuertes de Steve Jobs fuera la compasión, y tampoco el diseño estético lo era de Bill Gates. ¿Haría bien entonces no contratando al próximo Steve Jobs o al próximo Bill Gates? Hay dos teorías al respecto. 1. Encuentra el candidato que carezca de debilidades importantes, aunque carezca de puntos fuertes importantes. 2. Encuentra el candidato que posea puntos fuertes importantes, aunque tenga debilidades importantes. La primera línea de razonamiento falla inmediatamente, porque todo el mundo tiene debilidades importantes. Es solo cuestión de averiguar cuáles son. Rendir bien en un área es duro de por sí. Intentar encontrar gente que puede hacerlo todo es misión imposible. La segunda línea de razonamiento es la que se debe seguir. Encuentra el candidato que posee puntos fuertes importantes. Un equipo con puntos fuertes importantes y diversos es lo que se necesita en los primeros tiempos del startup, cuando hay pocas posibilidades de contratar mucho personal y el despido no tiene cabida. Los grandes triunfadores tienden a poseer puntos débiles importantes. La gente sin puntos débiles importantes suele ser un tanto mediocre.
Hagamos un breve ejercicio de forma personal y para reflexión. Recuerda tus primeros puestos de trabajo, tu primer trabajo. ¿Lo recuerdas? ¿Estabas perfectamente cualificado para él? ¿Sabías qué había que hacer? ¿Buscó en los candidatos unos estándares superiores a los que buscaba la persona que me contrató a mí? Tómalo en cuenta para cuando estés formando tu equipo. También una cosa importante, en tu entrevista destaca tus puntos fuertes, aunque tengas debilidades. La forma de venderse mejor es destacar nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, ya que se les puede sacar muchísimo más provecho que enfocarse en las debilidades. Recordemos el análisis FODA. Hagamos un análisis FODA personal. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Casi siempre nuestras fortalezas salen a relucir para vendernos mejor como posibles empleados de una próxima empresa o startup. Reflexiona, ¿cuál ha sido tu experiencia? Dramatiza tus expectativas. Deja claro a todo el mundo que fiches que trabajar en un startup no tiene nada que ver con lo que están acostumbrados. Sí vienen de empresas grandes y tampoco con lo que puedan haber visto en películas y series. En caso de los primeros debes preguntarles, ¿puedes volar en clase turista, funcionar sin secretaria y alojarte en moteles baratos o en hostales? Tal vez con ello espantes a algunos candidatos deseables, pero merece la pena correr el riesgo para evitar acabar con gente incapaz de funcionar en un entorno de startup. Aquí un cuadro interesante, aptitud de gran empresa, aptitud de startup. Aptitud de gran empresa, hacerle la pelota al jefe. Aptitud de startup, ser el jefe. Aptitud de gran empresa, generar beneficios teóricos. Aptitud de startup, generar liquidez. Aptitud de gran empresa, vencer las acusaciones de monopolio. Aptitud de startup, establecer una avanzada, una buena estrategia. Aptitud de gran empresa, evolucionar productos. Aptitud de startup, crear productos. Aptitud de gran empresa, investigación de mercado. Aptitud de startup, lanzar al mercado. Si se fijan, son aptitudes similares, pero tienen un pequeño twist. Aptitud de gran empresa, estrujar al canal de distribución. Aptitud de startup, establecer un canal de distribución. En el caso de los segundos, las startups no tienen nada que ver con el ping pong, ni con comida gratis, ni con fiestas divertidas de fin de año, ni son tampoco un camino rápido para hacerse rico. Una descripción realista es que una startup exige entre 4 y 5 años de muchas horas mal pagadas, con increíbles y deprimentes altibajos, y el miedo constante a quedarse sin dinero. Y eso si la cosa sale bien, pero genera una experiencia brutal que no te lo va a dar la gran empresa, que también es desafiante e importante y genera muchos proyectos desafiantes. Pero construir algo desde cero, junto, de mano a mano, con los fundadores, con los venture capitalists, con los desarrolladores de producto, es algo sin precedentes, una experiencia de vida. Recopila los datos adecuados.
Existen dos escenarios de reclutamiento en los que te verás obligado a recurrir a la intuición. El primero de ellos se produce cuando la formación y el perfil del candidato no son del todo adecuados y los demás miembros de tu equipo te dicen que no deberías ficharlo. Tu lado racional te dice, no lo fiches, no lo contrates, no posee la experiencia adecuada, pero la intuición te dice, tómalo, ¿qué harías? El segundo se produce cuando la formación y el perfil del candidato parecen perfectos y los demás miembros del equipo se instan a ficharlo. Tu lado racional te dice, por él, pero la intuición te dice, mejor no, ¿qué harías? Según la sabiduría convencional, en estas situaciones hay que confiar en la intuición, pero por desgracia la intuición se equivoca a menudo. Es muy posible que un candidato te haya gustado, porque era físicamente agradable, estudió en la misma universidad que tú, compartía tu pasión por algún deporte, que por ese motivo haya suavizado las preguntas durante la entrevista y la verificación de referencias. O tal vez tengas una percepción excesiva de la calidad de tu intuición, porque recuerdas aquellos momentos en que tu intuición fue acertada y olvidas aquellos en que se equivocó. A continuación te muestro un procedimiento que te ayudará a tomar buenas decisiones. 1. Estructura las entrevistas. Antes de iniciarlas, tú y tu equipo deberían decidir la actitud, los conocimientos, la personalidad y la experiencia necesarios para el puesto. No permitas que tus empleados lleven a cabo entrevistas desestructuradas, porque consideran que deben evaluar bien a la gente. La actitud es básica en una entrevista. Recuerda siempre evaluar actitud. 2. Pregunta acerca de situaciones concretas en el puesto de trabajo. La primera impresión y la química son importantes, pero también lo es la competencia. Comienza diciendo si la persona entrevistada es capaz de realizar el trabajo para el que lo entrevistas antes de llegar a la conclusión de si te gusta o no. Por ejemplo, para un vicepresidente de marketing, las preguntas adecuadas serían: versión startup. ¿Cómo gestionaste un lanzamiento del producto? ¿Cómo determinaste el conjunto de características de un nuevo producto? ¿Cómo convenciste al equipo de ingeniería para que implementara esas características? ¿Cómo seleccionaste la empresa que gestionaría la prensa y las relaciones públicas? ¿Cómo seleccionaste la agencia de publicidad? ¿Cómo gestionaste una crisis consecuencia de un fallo en el producto? 3. Sigue el guión. Minimiza las preguntas espontáneas. Lo ideal es obtener una muestra de candidatos que haya respondido las mismas preguntas, para de este modo poder compararlos debidamente. 4. Realiza la entrevista inicial por teléfono o videollamada. Una forma de generar un terreno de juego igualado para todos los candidatos consiste en realizar las entrevistas iniciales por teléfono, puesto que reduce el efecto de factores como atributos físicos, la forma de vestir y demás generalidades. No seas excesivamente sensibilero. Un candidato medio decente puede responder con un farol a preguntas como: ¿por qué quieres trabajar en una startup? Las preguntas directas son mejores. ¿De qué logros te sientes más orgulloso? ¿Cuáles han sido tus principales fracasos? ¿Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje más gratificante? Una vez más, coloca la competencia y la actitud en primer lugar. Y esto es súper importante. Ahora, la mayoría de los puestos de trabajo se basan en competencias. Así que, establece tus competencias, véndelas, descríbelas. Si te faltan, desarróllalas. Empareja a la persona con el puesto. Vigila los falsos positivos. Contratar a una persona agradable que sea incompetente. Y vigila asimismo los falsos negativos. Rechazar a una persona menos agradable que sea competente. Por ejemplo,
Los mejores ingenieros no son necesariamente personas carismáticas. Y las personas carismáticas no son necesariamente los mejores ingenieros. Busca un punto medio. 7. Toma notas. Toma notas durante la entrevista para recordar lo que ha dicho cada candidato. No dependas de tu memoria, porque el paso del tiempo y las reacciones subjetivas te complican la tarea de evaluar con precisión y equidad a los candidatos. Verifica referencias. Muchas empresas verifican las referencias de los candidatos cuando ya han decidido su contratación, lo que constituye la escena perfecta para una profecía que acaba cumpliéndose, puesto que lo que en ese momento deseas es escuchar comentarios que reafirmen tu decisión. Gran error. Usa la verificación de referencias como un medio para decidir si el candidato es bueno, no como confirmación de una decisión que ya hayas tomado. Usa LinkedIn. Los candidatos te ofrecerán referencias que digan cosas buenas sobre ellos, aunque siempre puedes llevarte alguna sorpresa. Pero también puedes servirte de LinkedIn para encontrar gente que trabajará en la misma empresa que el candidato en la misma época que él o ella. De este modo, obtendrás una visión del candidato de 360 grados. La belleza de este proceso es que su carácter rígido y estandarizado te ayudará a recopilar mejor información y con ello a mejorar tu intuición. A partir de ahí, sí que podrás seguir lo que te dice la intuición. Según mi intuición, me ha hecho un buen servicio. Y sería un hipócrita si te dijera que te bases solo en los hechos, puesto que Apple me contrató a mí, un tipo que había trabajado como mensajero en una joyería y con una licenciatura en psicología, para evangelizar el producto más importante de la historia de la compañía. Usa todas tus herramientas, tanto cuando corren buenos tiempos como cuando corren malos. Fichar jugadores de clase A+ es complicado, de modo que disponte a utilizar todas las herramientas que tengas a tu disposición. Mucha gente considera que su arsenal de reclutamiento se limita al sueldo, las acciones y los beneficios extrasalariales, pero se pueden ofrecer mucho más cosas, como la visión. Para mucha gente, el dinero no es el factor de motivación número uno, y estará dispuesta a trabajar por menos a cambio de tener un trabajo con sentido y cambiar el mundo. El equipo. No limite las entrevistas al candidato, a las que puedan realizarle su potencial supervisor inmediato y sus compañeros. Si tienes acceso a directores, asesores, inversores, incorpóralos al proceso. El potencial de crear currículo. Afrontémoslo. Hay muy poca gente que pase toda su carrera profesional en una sola empresa. Aprovechar unos cuantos años de un buen empleado y dejarle que cree currículo en su empresa no tiene nada de malo. Y nunca se sabe si al final acaba quedándose contigo más tiempo del que se imaginaba. Evangeliza a todos los que toman decisiones. Entrar a trabajar en una startup no es una decisión que suele tomarse solo. Mientras que los jefes más liberales se plantean también a veces conocer la pareja del candidato, el proceso de decisión del candidato suele incluir una compleja red de relaciones. Entre las principales personas implicadas en la toma de la decisión están los padres, los amigos y los compañeros de trabajo del candidato. Es fácil imaginarse la escena de un chico que se plantea trabajar en una startup. Lo consulta con sus padres y estos le dicen: no lo hagas, es demasiado arriesgado. Mejor que busques trabajo en una empresa buena y segura, grande, porque te durará mucho más tiempo, como Lehman Brothers, Arthur Andersen, Enron o las grandes. Por lo tanto, pregunta a los candidatos quiénes son las personas que podrán influir en su decisión y aborda las cosas que puedas verificar de él. Por lo tanto, ten en cuenta, no obstante, que algunos candidatos podrían considerarlo como una pregunta trampa. Si reconozco que mis padres forman parte del proceso,
Pensarán que soy un blandengue y no me ficharán. De modo que plantéale de tal manera que le asegures al entrevistado que es forma de incrementar las probabilidades de fichar con éxito a los candidatos que le gustan. Espera realizar la oferta. Muchos startups cometen el error de enviar una carta de propuesta en un momento excesivamente temprano del proceso. Lo utilizan como un hombre de paja para plasmar sobre el papel los detalles de la oferta económica y de este modo demostrar su interés y su deseo de cerrar el acuerdo. Es un grave error. Una carta de propuesta tendría que llegar al final del proceso de fichaje. No es en absoluto una herramienta de negociación para conseguir que el candidato diga sí, sino una forma de confirmar un acuerdo verbal en el que el candidato ya ha dicho sí. Considera la carta de propuesta como un equivalente a una propuesta de matrimonio. Hazla cuando sepas que la respuesta será sí, no para demostrar que va en serio. Interpreta las mentiras. Cuando Amy Bernetti trabajaba en Garage, elaboró una lista de las 10 grandes mentiras de los candidatos a un puesto. Estúdialas con atención, te ayudarán a evitar errores de fichaje. Se trata de la lista de mentiras definitiva, de modo que si tu candidato te cuenta alguna distinta, debes saber que al menos estás ante una persona creativa. Ejemplos. Mentira. Tengo 3 ofertas más. Mejor que tomes la decisión con cierta rapidez. ¿Verdad? He tenido otras 3 entrevistas y nadie me ha dado todavía uno directo. Mentira. Fui el responsable de la alianza estratégica de mi anterior empresa con Google. ¿Verdad? Un día recogí un sobre de Google que llegó por FedEx. Mentira. Quiero marcharme de mi actual empresa a pesar de llevar solo unos meses ahí, porque no es lo que el director ejecutivo me explicó que era. ¿Verdad? No me las apaño con la due diligence. Mentira. Nunca he permanecido en una empresa más de un año, porque me aburro con facilidad. ¿Verdad? La gente tarda más o menos un año en darse cuenta de que soy un soquete. Mentira. En mi antigua empresa no había que informar a nadie. ¿Verdad? Nadie me quería en su departamento. La mayoría de mis referencias son de amigos personales, porque son quienes me conocen mejor. ¿Verdad? Nadie que haya trabajado conmigo está dispuesto a dar referencias de mí. Nunca habrás oído hablar de las últimas 3 empresas donde trabajé, porque funcionaban en negro. ¿Verdad? Todas las empresas en las que he trabajado se fueron a pique. Mentira, ya no estoy en la empresa, pero sigo manteniendo una relación excelente con todo el mundo. ¿Verdad? Me obligaron a firmar un acuerdo de no descrédito para poder tener derecho a mi paquete de despido. Mentira, soy vicepresidente, pero no tengo nadie por debajo. ¿Verdad? Me han arrinconado. Mentira, espero como mínimo duplicar mi anterior paquete salarial. ¿Verdad? Tenía un sueldo excesivo y comprendo que tendré que recortar si quiero una buena oportunidad. Somete al candidato al test del centro comercial. Presenta un test más al que podrá someter a los candidatos. Test del centro comercial. Su génesis se remonta a un día que me encontraba en el Stanford Shopping Center y vi de lejos a un desarrollador de software de Macintosh. Él no me había visto, de modo que me di rápidamente media vuelta para no tener que pararme a hablar con él, puesto que era un pesado. La experiencia me llevó a concebir el test del centro comercial. Funciona como sigue. Imagínate que estás en un centro comercial y que ves de lejos a un candidato antes de que el candidato te vea a ti. En ese momento puedes hacer una de estas 3 cosas. 1. Acercarte y saludarlo. 2. Imaginarte que acabarás tropezándote con él y no pasa nada. Y que si no te tropiezas con él, tampoco pasa nada. 3. Correr al coche e ir a otro centro comercial. La vida es demasiado corta como para trabajar con gente que no te gusta, sobre todo en una startup. Independientemente de lo que la intuición te dicte y de lo que te dicte una segunda verificación de esa intuición, ficha única y exclusivamente a aquella gente
a la que te acercarías para charlar un rato con ella. Si eliges la opción 2 o 3, no lo fiches. La vida es demasiado corta para trabajar con gente que no te gusta, sobre todo en una startup, donde hay tanta interacción, tantas horas, tanto tiempo, día a día, fines de semana, teléfono, videollamadas y largas horas. Por cierto, si descubres que elegirías la opción 2 o 3 para alguien que ya está trabajando en tu startup, te recomiendo que arregles la situación o te quites de encima a esa persona. Define un periodo de revisión inicial. A pesar de tus esfuerzos puede suceder que el proceso de contratación o la intuición haya fallado, y esto es muy común, y que el nuevo fichaje no rinda según las expectativas. En mi caso, una de las tareas más duras a las que puedo enfrentarme es reconocer un error de este tipo y corregirlo. Sin embargo, si hay algo más duro que despedir a alguien que no quieres, es despedir a alguien que sí quieres. Cuando no se corrige a tiempo el curso de la gente que no rinde, o no se rescinde el contrato a la gente que no trabaja bien, se incrementan las probabilidades de tener que despedir a personas que le dan todo si el startup acaba yéndose a pique. Para facilitar este proceso, tanto para la empresa como para el empleado, porque también es correcto que el empleado deje de trabajar para una empresa en la que no puede rendir debidamente, es necesario establecer un periodo de revisión inicial con objetivos incrementales. Eso es muy importante. Cuantos más concretos sean los objetivos de rendimiento, mejor. KPIs sencillos. Por ejemplo, los objetivos de un vendedor pueden ser formación de producto finalizada, formación de ventas finalizada, participación en 5 visitas de ventas, etc. Este periodo tiene que ser más largo que lo que dé de sí la euforia posterior al momento del fichaje, pero más corto de lo que tarde en aparecer el sentimiento dominante de ¿por qué hemos contratado a esta persona? En resumen, podrían ser 90 días. Deja claro de entrada que transcurridos 90 días habrá una reunión de revisión en la que ambas partes discutirán lo que va bien, lo que va mal y cómo mejorar el rendimiento. Ten claro que habrá temas que serán culpa tuya, no todo será del candidato o del nuevo fichaje. No des por sentado que tu trabajo ha terminado. En 2000 Garage fichó un banquero de inversión de renombre, que procedía de una compañía conocida y grande. Necesitamos 2 semanas de galanteo y 2 rondas de ofertas y contraofertas, puesto que la empresa donde trabajaba le endulzó con ganas el paquete de compensación que tenía. Al final conseguimos hacernos con él. Vino con su familia a la barbacoa de la empresa. La vida era estupenda. Unas semanas más tarde empezó a trabajar para nosotros. Apareció por oficina unos cuantos días y luego cogió la baja por enfermedad. Una noche recibí un correo electrónico en el que me anunciaba que dimitía. Dejó Garage para trabajar para un cliente del banco de inversión. Unos meses después regresó a su antigua firma. La lección que aprendí con todo aquel proceso fue que nunca puedes dar por sentado que tu trabajo ha terminado. El proceso de fichaje no termina cuando el candidato acepta la oferta ni cuando presenta la carta de dimisión en su actual trabajo. Tampoco en su último día en el otro trabajo, y ni siquiera cuando empieza a trabajar para ti. El proceso de fichaje nunca termina, es un continuum. Cada día es un nuevo contrato entre el startup y sus empleados. Es importante tener esa consideración. Y también para ti, véelo como un reto de día a día. Un contrato entre ti y el startup y el proyecto. Si algo no cuaja en ese día a día, es mejor hacerlo saber pronto con tu gerente, con el fundador, que dejar pasar tiempo. Dicho esto, terminamos este corto pero importante tema, que es crear un equipo para tu startup, ya que próximamente o vas a formar parte de un equipo de una startup o tendrás que formar uno o trabajarás en una startup, en un
periodo de 3 a 5 años. Así que, chécalo, revísalo. Echarle ganas cada día es un contrato con la startup. Cada día es un contrato con la universidad. Es por ello que debe uno mantenerse fresco, como si cada día fuera el primero. Suena un tanto cliché, pero es importante, ya que al llegar a la aburrición o a la zona de confort es cuando las cosas empiezan a declinar. Dicho esto, pasemos a nuestra actividad semanal que estará en conjunto con el arte de evangelizar, que es un tema mucho más intenso, divertido y denso dentro de la startup. Así que, juntando estos dos contenidos, haremos nuestra actividad semanal. Sin más, quedo a tus órdenes para cualquier duda o comentario. Dime si requieres algo en lo que te pueda ayudar o requieres de alguna asesoría personal. Podemos hacer alguna sesión de Zoom en donde conversemos y toquemos algunos temas, algo rápido, máximo de media hora, para poder resolver dudas o establecer comentarios. Recuerda que startup y estrategia van muchísimo de la mano, así como la forma de liderar, crear equipo y también de evangelizar, que es lo que veremos en la próxima. Dicho esto, gracias y hasta pronto. Te saludó profesor Márquez Romo.